Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocer más acerca de nuestra iglesia, puedes entrar a la página web www.iglesiacristianarenacer.org y ahí puedes conocer más de nuestra iglesia, recursos que tenemos gratuitos, tipos de ministerios que llevamos adelante, así que bienvenido, puedes participar de todo lo que tenemos ahí en nuestra página. Si tienes alguna pregunta con respecto a este estudio bíblico, puedes escribir un email a pastoricre@gmail.com y ahí estaremos en contacto. Muy bien, ¿cómo estás viendo las señales de los últimos tiempos? Puede que me digas, no miro noticias, no me interesa cómo está el mundo, pero es importante darnos cuenta que en cualquier momento la iglesia se va con el Señor porque mira, todo está preparado para que cuando apenas se va la iglesia con Cristo, se desarrolla una secuencia de asuntos que trata Apocalipsis, que ya lo estamos viendo hasta aquí y lo seguimos viendo, que hay que decírselo a otro. Nosotros vamos con el Señor, pero va a ser terrible lo que va a pasar aquí. Así que bueno, prestemos atención a algunas cosas que han pasado esta semana. Tener en cuenta esto, los factores alrededor de nuestra vivencia que hacen la preparación al mundo ante el rapto. Fíjese, terremotos, qué terrible los terremotos que están sucediendo en Myanmar, en lo que es también en Tailandia, terribles situaciones, y uno va a esta página Volcano Discovery y ahí se encuentra con que hay todos los días hay terremotos y hay cantidad de terremotos. Fíjese el día de ayer, 2.237 sismos hubo en el mundo, terriblemente, y si usted presta atención, fíjese, hasta el año 90, 2000, esto era lo que había de terremotos, de cantidades. Fíjese cómo estamos ahora. ¿A dónde estamos llegando aquí? A este punto. Eso significa que se va intensificando la cantidad de terremotos y la cantidad diaria. Observe todo lo que está sucediendo allí. Así que es para tener en cuenta porque el Señor dijo que iba a haber terremotos. Estos son los que se produjeron últimamente y prestando atención porque algunos de nosotros, como Costa Rica y varios de Estados Unidos, muy cercanos a nosotros, ¿no? También las noticias en relación a Israel. Es un mundo difícil ese, ¿no? Con mucha lucha, muchas guerras. Parece que va a haber un pacto y después al final no lo es. Hacen una tregua y después vuelve otra vez a la guerra. Y la verdad es que todo esto es un epicentro que repercute en todo el mundo. Presta atención a esta noticia. Jamás planea atacar a judíos e israelitas en el extranjero. Tal vez tu país tampoco esté muy seguro, porque no hay ningún país seguro a que todo esto pueda llegar a acontecer. Así que tenemos que estar preparados, ¿no? La verdad es que también se dice que el régimen de Irán amenaza a Estados Unidos e Israel con una posible guerra nuclear. Bueno, también se habla esto de todos juntos derrotar a Israel. Esto es una realidad hoy por hoy, pero si hoy se va a la iglesia con Cristo, en 7 años se prepara todo el mundo para ir a destruir totalmente a Israel. Y eso va a pasar justamente con el anticristo después de un pacto que va a hacer con Israel, que lo va a romper a la mitad del tiempo, en 3 años y medio, y después lo va a perseguir arduamente. Así que hay que tener en cuenta, prestar atención porque todo esto es preparación. No digo que esto diga que mañana viene Cristo. Puede que venga mañana o puede que se tarde más. Pero la realidad es que esto prepara el ambiente para lo que vendrá más adelante. Bueno, aquí está. Este es el plan que Dios tiene, eterno, para cada uno de nosotros, como iglesia de Cristo, para estar junto con el Señor. Así que bueno, hoy estamos aquí en la era de la iglesia. Me atrevo a decir que estamos aquí bien cerquita, ¿no? En cualquier momento nos vamos con Cristo en el arrebatamiento y allí estaremos en el tribunal de Cristo recibiendo recompensa, las bodas del Cordero, por 7 años disfrutando allí juntos. Y aquí en la tierra aparece la tribulación. Qué terrible va a ser la tribulación, ¿no? Con 7 años de sufrimiento, de juicio de Dios. Y después entonces sucederá la segunda venida de Cristo y allí entonces después el Señor establece su reinado milenial. Prepárate porque Él dice que tú y yo también estamos listos para reinar juntamente con el Señor. Así que estamos en eso, preparándonos para esto, y la Biblia también dice que en este tiempo de la tribulación, ¿sí? Aquí a la mitad, va a ser condenada la gran ramera. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a estar viendo hoy en Apocalipsis
capítulo 17. De hecho, 17 y 18 están ligados, porque el capítulo 17 nos va a hablar acerca de la condenación de la Babilonia religiosa como la gran ramera, y el capítulo 18 va a hablar acerca de la condenación de la Babilonia política, económica, con un lugar específico donde el anticristo estará reinando durante esos 7 años. Así que hoy nos vamos a abocar a lo que es Apocalipsis, capítulo 12, el capítulo 17, donde dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, me estaba diciendo, uno de los que tenía las copas de las 7 iras, ¿no? de las 7 copas de ira, aparece aquí con Juan y le dice lo siguiente: ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? ¿De qué se trata esta gran ramera? Pues es para prestar atención, porque tiene unas características importantes, simbólicas, que vamos a ir descubriendo. Dice el versículo 2 en adelante: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. A ver si podemos imaginar un poco, ¿no? ¿Cómo sería ahí, no? La mujer estaba vestida de púrpura, dice, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. ¿De qué se trata entonces esta gran ramera? Porque aquí exclusivamente dice la Babilonia. Esa es la conexión que vamos a hacer. ¿De qué se trata Babilonia? ¿Cómo es esto? Es mucho más que una ciudad o un imperio. Aquí se habla representando un sistema. Y en este caso vamos a decir sistema que tiene que ver con religión. Cuando uno va a estudiar la historia de la civilización, siempre se dice que la cuna de la civilización es Mesopotamia, justamente donde se encontraba la ciudad de Babilonia, la Torre de Babel y toda esa región. Así que desde aquí es que nace la civilización, y por eso hay que prestar mucha atención. Esta cuna entonces se refiere a Mesopotamia, donde está ubicado entre el río Tigris, Éufrates, y de ahí surgieron esas primeras civilizaciones urbanas, la escritura también, otros avances clave para el desarrollo humano. Así que ahí es donde nosotros vamos a ubicarla, donde aquí está, en esta zona, aquí está, Babilonia está marcada aquí, y todo esto se llama Mesopotamia, con el río Éufrates, Tigris y demás. Si usted ha leído la Biblia desde Génesis, va a saber que aquí también era el Edén, el huerto del Edén. Así que desde allí es que nace la civilización, de todo el desarrollo de la civilización humana. Así que aquí, entre estas zonas, se encuentra justamente en estas ruinas muchos documentos antiguos que, nos relatan un poco las generaciones pasadas. Algunas son tradiciones, otras historia, otros son mitos, leyendas, y hay que saber descubrir, a ver qué es verdadero, qué es falso, qué sirve, qué no sirve de todo esto, ¿no? Según la Biblia, la ciudad de Babilonia o Babel, que las dos palabras tienen la misma palabra hebrea, ¿no? Y eso dice la Biblia que la fundó Nimrod. Nimrod dio origen a estas ciudades y también a muchos otros peores males que vienen con estas fundaciones. Génesis, capítulo 10. Versículos 8 al 10 dice lo siguiente: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Él fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Así que decimos que esta zona también para la Biblia es la tierra de Sinar. Y ahí Babilonia o Babel era el punto central donde este poderoso hombre llamado Nimrod
era el que dio lugar a ese territorio, esa ciudad que se empezó a desarrollar en esa zona. Así que ahora la Biblia nos habla que la Babilonia antigua, ¿no?, ahora está condenada como la gran ramera porque desde ahí fornicaron, espiritualmente hablando, todos los reyes, todos los reinos de la tierra. ¿Cómo es posible eso, ¿no?, desde una ciudad tan antigua? Bueno, como leemos en el pasaje de Apocalipsis, tenemos que darle un sentido simbólico a todo lo que estamos leyendo, porque literalmente no tiene un sentido tal cual, ¿no?, de que haya una mujer exclusivamente y que tenga una bestia sobre ella. Todo eso es simbólico porque no es real lo que se está relatando. Así que tiene mucho de símbolo que debemos tener en cuenta. Así que esa aquí estamos, ¿no? La gran ramera, esta que decimos, ¿no?, que está vestida de escarlata, color rojo, es la falsificación justamente de Satanás, un sistema religioso idólatra, apartado de Dios, no busca a Dios, sino todo lo contrario, busca satisfacerse a uno mismo, ególatra, centrarse en uno mismo y crear dioses falsos para su propia satisfacción. Así que es un sincretismo religioso que el anticristo va a tomar, va a usar para iniciar su gobierno. Así que durante 3 años y medio, esta falsa religión que desde Babilonia viene, ¿no?, va a ser justamente la que va a usar el anticristo como símbolo de unidad de todas las religiones del mundo. Encontrará el punto central, es decir, si todo viene de Babilonia, pues entonces todos somos parte de lo mismo. Y a partir de ahí estará el anticristo obrando, ¿no? Fíjese el contraste que se hace entre este tipo de religión, esta gran ramera, y lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Aquí tenemos un contraste, ¿no? Se habla de la iglesia como una virgen santa, casta. Y la falsa iglesia, unida por todas las religiones, es una gran ramera para Dios, ¿no? Esta está desposada con un solo esposo, hablando de Cristo, y la otra tiene actos promiscuos con todos los reyes de la tierra. Aquí está el misterio de la santidad, allá está el misterio de la iniquidad. Esta es columna y apoyo de la verdad y es llamada Babilonia de confusión. Ofrece la copa de salvación y aquella copa de oro llena de abominaciones. Está comprada con la sangre de Cristo y esta está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Esto es terrible. Y esto no es que solamente va a aparecer en la época de la tribulación. Esto ya está entre nosotros desde hace miles de años. Solo que hay que identificarla y darnos cuenta que eso es terrible y Dios está soportando el tiempo hasta que llegue el día de la ira y será sentenciada como lo merece. Así que vamos a leer para entender la explicación que también se nos da aquí acerca de lo que es esta bestia donde está controlada por un tiempo por la gran ramera. Dice así: Juan se había sorprendido, entonces viene el ángel, versículo 7, y me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que lo primero que nos va a decir es esto, el versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué dice que era y no es y está por subir del abismo? Hay que tomar en cuenta el punto central histórico, que es Juan el Bautista. Él está escuchando esa información. Por lo tanto, lo que es pasado y futuro tiene que ver con el punto de vista de Juan, ¿no? Así que esto tiene que ver con lo que se está refiriendo que era, esta bestia era, en el tiempo de Juan. Se está refiriendo al pasado, al poder de Satanás manifestado en los imperios mundiales pasados. Así que siempre era, esta siempre estuvo. Dice, no es decir, en el presente, como imperio romano revivido con el anticristo, todavía no estaba existiendo para Juan. Por eso dice que en este momento esta bestia no es, ¿no? Porque se refiere solamente al imperio romano antiguo. Y bíblicamente el anticristo, la bestia, va a referirse al imperio romano revivido. Si usted recuerda que habíamos hablado acerca de la gran estatua de Nabucodonosor de diferentes metales y abajo
sus 10 dedos eran de hierro mezclado con barro cocido, refiriéndose a los últimos 10 reyes que gobernarán con el anticristo. Bueno, ese imperio romano revivido todavía no está. Por eso dice que no es para Juan, ¿no? Y sube del abismo. Eso tiene que ver con la bestia que se levanta con el poder de Satanás, ¿no? Es decir, de ahí viene del poder, viene del abismo, no viene del cielo, viene de Satanás. O también puede hacer alusión a esa resurrección que va a hacer el anticristo luego de que su herida mortal fuera sanada. Así que nos está dando una definición de que esto no es un momento y una ciudad o un lugar en particular, sino es algo que viene ya desde la historia de la civilización humana apartada de Dios. Desde ahí hay que considerar todo lo que estamos diciendo. Versículo 9. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Es decir, ahora dice esto siguiente, ¿no? La mujer se sienta sobre 7 montes y son 7 reyes. ¿A quién se refiere estos reyes? Pues bueno, mire, justamente estamos hablando de lo siguiente, y vamos a seguir leyendo el versículo porque da esta explicación. 5 de ellos han caído, es decir, 5 de estos reyes han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que, a ver, prestemos atención con esto. Está diciendo, 5 han caído, 5 reyes. Estos 5 han caído. ¿Qué significa? Ya no están ahora entre nosotros. Para Juan, acuérdense, el momento de Juan. Para Juan, 5 cayeron. ¿Cuáles son? Bueno, son los imperios que ha habido en el mundo desde la época de Abraham en adelante. Abraham es el padre de la nación judía, así que está centrado justamente en ese punto. De ahí en adelante, 5 habían caído. ¿Quiénes? El imperio egipcio, el asirio, babilónico, medo-persa y griego. Esos 5 ya no estaban en la época de Juan, porque Juan estaba en el imperio romano, ¿no? En ese momento. Así que uno es decir, el romano actual, el sexto, entonces, es el romano el momento que estaba actuando Juan. Dice, otro no ha venido, y eso se refiere al resurgimiento de los últimos tiempos del viejo imperio romano, ¿no? Así que aquí está. Y dice que durará breve tiempo. Y ese breve tiempo en la historia humana, 7 años, no es nada, ¿no? Y eso es la realidad de lo que va a pasar justamente con esto. Así que son 7 años que van a suceder con esta bestia, ¿no? Dominando el mundo en lo que será la tribulación. Versículo siguiente, es el versículo 11, que dice, la bestia que era, es decir, por los 7 años, los 5 imperios anteriores, y no es que todavía no está el imperio revivido, dice, y es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, de entre los 7, de estos 7, está también el anticristo. Y el anticristo es el rey final, digamos, es el octavo, donde él en estos 7 años y sobre todo los 3 años y medio finales actuará haciendo lo que él quiere, tomando control del mundo, gobernado por el diablo, el falso profeta, así que harán estragos a ese nivel, ¿no? Sin embargo, aquellos que van a ser mártires, pues bueno, van a ser guardada su alma para ser preservados para salvación hasta el tiempo final. Y aquí estamos viendo entonces justamente al anticristo actuar de esta manera, ¿no? Y versículos 12 al 14, ahora nos habla de los cuernos que tiene esta bestia. ¿A qué se refiere? Porque tiene 7 cabezas, que ya las vimos, que son los imperios, pero tiene 10 cuernos. Y los 10 cuernos, cuando usted escucha la palabra 10, tiene que relacionarla con algún otro símbolo que tiene también los 10. Estamos hablando de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, hablando de los 10 reyes, así que hablando de los 10 cuernos, estamos hablando de la misma tipología, ¿no? Así que estamos hablando de lo mismo, los 10 cuernos. Versículos 12 al 14, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, es decir, para Juan en ese momento estos 10 reyes todavía no han llegado. De hecho, miren que ha pasado 2000 años todavía y estos 10 reyes no han llegado todavía, ¿no? Dice, estos aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad
a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Wow, siempre tiene una promesa del Señor ahí en el medio de toda esta explicación, ¿no? Así que bueno, estos 10 cuernos, entonces, hablando de estos 10 cuernos, se refiere a 10 reyes que aún no han recibido el reino, le darán autoridad al anticristo. Así que cuando el anticristo empieza a gobernar, la primera parte, que habla diplomáticamente, que trata de unir a las naciones, unir a las religiones también, dándole el templo a los israelitas. Así que durante esos 3 años y medio estará subyugado por la gran ramera, es decir, las religiones del mundo que manifiestan todos los caminos alternativos posibles de supuesta verdad para el ser humano, pero los aparta totalmente de Dios. Por eso a Dios le da asco esa situación de religión, por eso la llama la gran ramera que va a condenación y va a ser totalmente destruida, ¿no? Así que estos 10 reyes le van a dar autoridad y por un tiempo la van a sustentar, pero después de 3 años y medio la van a destruir. Así que va a terminar. Esta mujer dice, las aguas que has visto donde se sienta, ¿no? Versículo 15, vamos a leerlo, que dice así. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que todo el mundo, sobre todo el mundo está cualquier otra religión. Todas las religiones del mundo, incluyendo el ateísmo, que también es religión de uno mismo, ¿no? Para centrarse en uno mismo, todas están fuera de Dios. Ninguna se acerca. Por eso Cristo no es religión. Cristo viene a establecer algo diferente. Es una relación estrecha con Él para vivir eternamente con Cristo. No tiene nada que ver con las religiones. No es porque las religiones siempre te llevan a hacer algo por ti mismo para alcanzar tu salvación, tu ayuda, los sacrificios que tienes que hacer y tienes que hacer una cosa y la otra y repetir esto y aquello. Y Cristo no vino para eso. Cristo vino a dar salvación por gracia, donde uno lo recibe en su corazón y vive para Él con una relación estrecha en Cristo. Por eso no es religión, sino es comunión con Cristo permanentemente. Así que esta falsa religión, ¿no? Que lo lleva a apartarse, ha estado y está en todos los pueblos del mundo. De alguna manera está metida dentro de la cultura de cada pueblo. Fíjese, Jeremías 51:13 dice, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Lo mismo, ¿no? Que moran entre muchas aguas, hablando de mucha gente, mucho tipo de gente diferente, ¿no? Es gobernar, es dominar a las naciones con esta religión. Si usted estudia bien las religiones y ve las demás culturas y demás, todo converge en lo mismo: hinduista, confucianista, budista, taoísta, musulmanes, las religiones primitivas. Ninguno de ellos enseña valores morales de Dios para alcanzar salvación por medio de su Hijo, ¿no? Por medio de ese sacrificio del Señor. Así que, en cambio, todo esto lleva justamente a hacer cosas. Y todas las religiones siempre tienen algo de adorno de oro, de piedras preciosas, materiales costosos, ¿no? Claro, y los grandes templos, ¿quién los va a tocar? Porque son parte de la cultura y demás. ¿Sabe que para Dios eso es basura? ¿No? El día que el Señor venga a hacer cielo y tierra nueva, no queda nada de eso. Totalmente, ¿no? Así que todo es misterio, idolatría, acercarse con algún secreto especial y demás. Por eso se le llama a la religión fuera de Dios la madre de las prostitutas, a todas las religiones, ¿no? Por eso se llama también la gran ciudad, porque es como que, ¿sí? La gran ciudad, toda la idolatría babilónica está metida en todos los pueblos de este mundo, ¿no? Así que bueno, esto que dice las religiones, todas las religiones llevan a Dios, es mentira, es totalmente lo opuesto. Todas las religiones te apartan de Dios verdadero, de lo que Dios ha establecido, ¿no? Así que todo lo que tenga que ver con alejarte del verdadero Dios y el camino que Dios ha establecido es parte de la religión de la gran ramera. Dice que reina sobre los reyes de la tierra, así que estará dominando la política del anticristo durante la primera mitad, ¿no? Así que este babilonialismo religioso será una carga bien pesada para los reyes, será, que al fin y al cabo se van a unir a esta bestia para destruir al final a la gran ramera.
esta religión ha dañado a millones de personas en todo el mundo, en todos los tiempos, tratando de dar respuestas al ser humano, y son todas mentiras. Mentiras del mismo diablo para apartar al hombre del Señor. Así que por eso en el capítulo 17 se habla del juicio que Dios trae sobre este sistema religioso que ha esclavizado a la humanidad en esa superstición que ha tenido siempre por los siglos, ¿no? ¿Cómo identificamos ahora a Babilonia? Exclusivamente, a ver, necesitamos una comprensión de ese significado en la Biblia. Si agarramos la palabra del Señor y leemos, vamos a encontrar que la palabra Babilonia es una palabra que se usa casi 290 veces en la Biblia, ¿no? Y empezamos desde el Antiguo Testamento, desde el pasaje que habíamos leído, Génesis 10:10, donde fue Nimrod el que comenzó a construir Babilonia. ¿Y cómo la comenzó? A través de la famosa Torre de Babel. Esa torre, ¿no?, era para tratar de confabular a todos los coterráneos, a todos los que estaban allí, para construir una torre que llegara al cielo. La idea es unirse en el propósito de dejar de lado a Dios y establecerse el principio de que nosotros tenemos el control y nosotros vamos a poner nuestra atención y adoración a lo que a nosotros nos parece. Así que era totalmente alejada de Dios. Así que eso representa la rebelión contra Dios para gobernarse a sí mismo, contraria a todos los mandamientos que Dios ya había establecido, porque en Génesis 1:28 dice, espárzanse, hinchen la tierra, fructifíquenla, cultiven la tierra y demás, pero ellos se centraron en un solo lugar. Por eso es que Dios trae confusión para esparcirlos otra vez, ¿no es cierto? Así que, primer nombre que le ponen, Babel. Babel, si vamos a la raíz de la palabra, es Bab más El. La palabra Bab en hebreo, en el árabe, significa puerta. Y El, ya sabemos que esa palabra significa Dios. Así que supuestamente el inicio era puerta de acceso a Dios. Y esa puerta era falsa realmente, porque no acercaba a Dios, sino acercaba a una religión humana, una religión que empezaba a pretender ser el camino al cielo, pero que al final llevaba a la perdición. Por eso el Señor le cambia el nombre y le pone confusión. Así que Babel, Babilonia, termina siendo confusión. Cuando estudiamos un poco lo que había sucedido en esa época, lo que era Babilonia, estudiamos un poco el trasfondo, la historia, los mitos y leyendas y tantas cosas que tienen los babilonios, ¿no?, encontramos que hay algunas declaraciones fuertes a tener en cuenta porque hicieron de la formación de la religión fuera de Dios el culto más importante desde Babilonia, ¿no? Encontramos que la ciencia antigua nos dice que una tal Semiramis fue la esposa de Nimrod y a partir de ahí ella también fue la primer sacerdotisa de la idolatría. Así se convierte en esta fuente principal de la idolatría, madre de todos los sistemas paganos idólatras. Todo lo que tiene que ver con una representación simbólica en una imagen viene justamente a partir de Babilonia. La Biblia no menciona a Semiramis, pero sí con el título que se le ha otorgado siempre en la religión babilónica a esta mujer. Y se llama la reina del cielo. Vamos a la Biblia y en Jeremías capítulo 7, versículo 18, se habla de este pecado de los israelitas que habían tomado la adoración de las imágenes babilónicas justamente también en Israel. Fíjese que ya había llegado también a Israel la religión babilónica. ¿De qué manera? Dice, los hijos recortan la leña, recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Justamente la reina del cielo babilónica que se habla aquí en Jeremías es la que tradicionalmente en los registros que se han encontrado se habla de Semiramis. Jeremías 44, 17 al 19 habla de la misma situación. Dice, sino que ciertamente, dicen los israelitas endurecidos, dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en la plaza de Jerusalén.
y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Qué ceguera que tenía esta gente, la verdad. Y eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Y ellos creían que porque dejaron de ofrecer ese incienso y esas tortas a Semiramis, a la reina babilónica, y por eso es que ahora le venían todo el mal. Y Jeremías le dice, no, es que yo ya se lo dije antes, es de Dios el que está trayendo su ira justamente porque ustedes están en idolatría, ¿no? Están poniendo imágenes que para Dios son despreciables, es abominación. Y el pueblo estaba tan endurecido que vinieron los babilonios, vinieron con muerte, con terrible cautiverio, y ellos seguían endurecidos. Así que la situación ya se había dado en el pueblo de Israel. Así que esta reina del cielo, esta Semiramis, según lo que dicen los escritos antiguos de ellos, dice que tuvo un hijo y Semiramis declara a este hijo que había sido milagrosamente concebido. Fíjese qué astucia del diablo, ya de muchos años atrás, ¿no? Dice, cuando esta mujer presenta a este bebé, lo proclama como el libertador prometido para los hombres, ¿no? Y ese hijo se llamó Tamuz. Y si usted va a la Biblia, va a encontrar que Tamuz también era una idolatría babilónica que se había metido también en Israel. Por eso decimos que esto era global. Esto se fue más allá de Babilonia, empezó a cautivar a todas las culturas que había en ese momento, ¿no? Dice Ezequiel 8:14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, justamente a este Tamuz. Así que este culto babilónico pretendía poder poseer todo lo que es sabiduría, revelar secretos divinos. Antes que una persona pueda iniciarse como miembro, tenía que confesarse a un sacerdote, ¿no? Y después estaría bajo su liderazgo por cierto tiempo. Una vez que eran admitidos, entonces ya pertenecían como a una hermandad bajo un sumo sacerdote que había allí, ¿no? Esto mismo Nabucodonosor, ¿no? En esta zona de aquí, en esta cuna de la primera religión, justamente aquí, ¿no? ¿Qué hizo? Fíjese lo que es Semiramis, fíjese lo que es Tamuz. Se han encontrado estos registros y por ahí algunos dibujos que se han hecho, ¿no? Recordando cómo es la descripción de lo que se hacía, ¿no? Es la imagen de una mujer con su bebé, mujer con su bebé. Tal vez usted está relacionando algunas cosas actuales, pero esto es lo que pasaba en la religión babilónica, ¿no? Y esto mismo con la imagen que Nabucodonosor y en Babilonia, esa Babilonia que era imponente, ¿no? Con los jardines colgantes y demás, ¿no? Bueno, la estatua que quería construir Nabucodonosor, esa estatua de oro, ¿no? Que todo el mundo tenía que adorar, excepto Sadrach, Misach y Abednego, que se negaron a hacerlo, ¿no? Pero eso era justamente pretender dar ese culto por ser la sabiduría y demás, y con esa estatua quería unificar en su imperio un solo gobierno, una sola religión, ¿no? Esta misma, la religión babilónica para todos los pueblos que justamente estaban bajo su imperio. Así es como Babilonia fue el centro de la religión, era el trono mismo de Satanás, hasta que el imperio babilónico cae, lo mismo que los medos y los persas. Entonces ahí es donde decimos que se traslada toda la capital de este lugar. Fíjese, aquí estamos hablando, ¿no? La cuna de la primera religión, Babel, y desde la caída de Babilonia, toda la religión pasa a un lugar central muy interesante, que también está en Apocalipsis, y es la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era el centro de la religión, de todo lo que estaba sucediendo en Asia. Todo lo que estaba aquí se pasó, se trasladó a Pérgamo, y ahí justamente, si usted recuerda en Apocalipsis, habíamos dicho que ahí estaba el trono de Satanás. Así que esta ciudad de Pérgamo estaba lleno de sectas, rivalizaba con Éfeso por adoración a muchos ídolos y demás, ¿no? Y Pérgamo fue la capital de Asia hasta el año 133 antes de Cristo, y ahí fue donde el último rey de Pérgamo, ¿no? Que tenía poder religioso de allí, como él no tenía herederos, entonces él dona
todo su poderío y sus títulos también para Roma, ¿no? Así es donde Atalo, ese rey, le pasa al emperador romano el título de sumo pontífice de la religión de Babilonia, con Tamuz, Semiramis y todo lo demás. Así que la situación se dio así, hacia Roma. ¿Quién fue? Vas a la historia y te vas a encontrar con que fueron los etruscos. Lo voy a anotar aquí. Los etruscos fueron los que llevaron a Roma la religión babilónica que había en la zona de Pérgamo, justamente allí. Así que lo llevaron con todos sus ritos y nombraron pontífice al director de clero, que también fue el gobernante civil. ¿Saben que Julio César fue nombrado pontífice de esa orden etrusca en el año 74 a.C., y en el 63 lo nombraron con este título? Escuche, sumo pontífice de la orden babilónica. Él fue el primero en esto, así que se convirtió en el heredero de todos los derechos y títulos que tenía Atalo de Pérgamo, que había recibido de Babilonia. Así que ahora aparece aquí en Roma, ¿no? Y justamente tomando control en ese lugar. Así que este emperador romano empezó a convertirse ahora el director del sacerdocio romano, y Roma justamente era la sucesora de Babilonia. Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento, esto era sabido por la iglesia primitiva, porque ya estaba este pensamiento de que la Babilonia tiene que ver con la religión, con el mundo, con este sistema que está totalmente apartado de Dios. Cuando Pedro escribe su primera epístola, él se encontraba en la ciudad de Roma, pero para tratar de evitar mayor persecución y que se supiera mucho dónde estaba él y la iglesia, él le dice, yo les escribo, se lo voy a leer, 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Babilonia no existía en ese momento, ya había sido destruida hace muchos años y no se volvió a reedificar más hasta el día de hoy. Así que esto de Babilonia no era literal, era un símbolo del lugar donde se encontraba. Y justamente la conexión era en Roma. Así que los emperadores romanos continuaron ejerciendo ese oficio de sumo sacerdote hasta que llegó Constantino, y hay una religión con Estado, y los cambios empezaron a ser bien drásticos y dramáticos, ¿no? En el año 378 después de Cristo, ¿no? Ya esta cabeza de orden Babilonia pasó a ser el gobernador de la iglesia romana, después el gobernador empezó a ser el papa, y de ahí ya se han ligado todos esos títulos para justamente el papa. Desde el 385, entonces, todos los ritos babilónicos pasaron a meterse dentro de la iglesia. La adoración a la Virgen, el rosario. Fíjese esto. Estos son dos monedas que se encontraron y son del año 800 a.C. Ahí justamente aparecen unas imágenes de rosarios. Usted la puede identificar aquí. Ahí está. ¿Ven? Aquí hay una y aquí hay otra. Estos rosarios se usaban para la oración y adoración a la diosa Astarte, que tenía que ver con los fenicios, 800 años antes de Cristo. Esto ha sido una modificación de la religión babilónica pasada justamente a los fenicios, y de los fenicios, mezclado todo esto, pasado también ahora para Roma también. Así que esto también se ha metido dentro de la iglesia. Fíjese también cómo empezaron a introducir en la iglesia religiones que habían sido paganas, ¿no? Oración por los muertos. La cruz se convierte en símbolo. ¿Sabe que cuando se hace la señal de la cruz, no sé si todo el mundo lo sabe, pero originalmente era la señal de la T de Tamuz? Por eso es que decimos que tiene conexión con el con la religión babilónica. Así que esto de persinarse y hacerse la señal de la cruz es hacerse la T de Tamuz, que Dios condenó justamente al pueblo de Israel por hacer o seguir la adoración a este ídolo que tiene que ver justamente con la religión babilónica, ¿no? Así que además de esto, adoración a los ángeles, la misa, exaltación a María como Madre de Dios, los sacerdotes empiezan a vestirse diferentes, la extrema unción, el purgatorio, oraciones a María. Todo esto no estaba en la Biblia, no estaba en la iglesia primitiva. Esto fue introduciéndose posterior, después de Constantino,
cuando empezó a meterse el paganismo de Babilonia dentro justamente de la iglesia también. Así que fíjese, desde allí a todo el mundo, a todas las religiones, identifique esto, fíjese. Esto estamos hablando aquí de Semiramis, Tamuz, ¿no? Pero vaya usted, después de Babilonia, a otros, a India, vaya a Egipto, vaya a India, a Asia, a Sumeria, se va a dar cuenta que es la misma idea repetida en diferentes culturas. Todo esto nace desde esto mismo, desde los babilonios, traducido también ahora a todas las culturas del mundo. Por eso se habla de la gran ramera, porque ha llegado a todos los lugares, incluyendo también a la iglesia cristiana católica, bueno, cristiana, digamos iglesia católica, ¿no? Por lo que dice también la palabra de Dios con esto. Si identifica usted algunos aspectos de la idolatría babilónica con lo que es imágenes actuales, se va a dar cuenta que estamos muy cercanos y hay evidencia de que también, aún en el catolicismo, hay también justamente principios de la religión babilónica. Fíjese lo que dijo el Papa Pío XII, promulgado el 11 de octubre de 1954. Dice: estando convencidos, después de una larga y seria reflexión, que un bien grande será brindado a la Iglesia si esta verdad brilla sobre todos con más claridad, al igual que una lámpara que es levantada en lo alto. Decretamos y establecemos por nuestra autoridad apostólica que el 31 de mayo es el día de la fiesta de la Reina del Cielo. Eso es Semiramis, tiene que ver con la religión babilónica. No podemos, como nosotros creyentes, poder plegarnos a cualquier cosa que tenga que ver con la religión babilónica que Dios va a destruir, porque dice que es la gran ramera. Así que debemos prestar atención a todas estas cosas y decir, bueno, ok, vamos a buscar el verdadero sentido de lo que dice la palabra de Dios y poder aplicar lo que el Señor siempre ha dicho. Así que muchas religiones del mundo, la mayoría, todas por así decirlo, han reemplazado esa verdad del Señor por el paganismo que al final esclaviza al ser humano. Así que, finalizando lo que dice aquí la palabra de Dios, el anticristo va a destruir a la gran ramera para él establecerse como Dios, ¿no? Vamos a leer los últimos versículos, que dice lo siguiente: me dijo, versículo 15 en adelante, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que aquí estamos viendo entonces que los 10 reyes, junto con el anticristo, lo que van a hacer es destruir, quitar, ¿no?, a la gran ramera. Y justamente eso va a hacer que esta gran ramera, ¿no?, la idolatría de la religión babilónica va a caer, porque lo va a quitar el anticristo. Claro, lo va a reemplazar por él mismo, ¿no? Él mismo se va a establecer como Dios, aquí justamente, ¿no? Después que hayan pasado los 7 sellos, los 2 testigos, las trompetas, ya antes que aparezca lo que serán las copas de ira, ahí es justamente donde está la condenación de la gran ramera. ¿Por qué? Porque el anticristo la destruye y él, a partir de aquí en adelante, él se trata como un dios. Así que ya no es la religión ahora pagana babilónica, sino la religión del anticristo con el falso profeta, hasta el último momento en que vendrá el Señor, como dijo allí, ¿no?, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y juzgará también al anticristo con su religión, con su falso profeta y con todas las mentiras que ha habido de parte del diablo a través de él, ¿no? Así que aquí es como el Señor entonces da por terminado a la vieja religión babilónica que comenzó apartándose de Dios hasta el día de hoy. Ninguna religión acerca a Dios, la verdad es que ninguna, todas los desvían, van hacia afuera de Dios, ¿no?, porque no tienen el centro que es Cristo, porque al final, en la eternidad, Cristo es el que va a reinar. Cristo reina, es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, y gobernará sobre todo. Así que se acaba la religión para hacer una relación, comunión estrecha con el Señor,
por la eternidad con Él. Así que estas religiones pues se van a acabar y lo único que va a quedar va a ser el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que predicamos nosotros. Predicamos salvación en el Señor Jesús. Ninguna religión te salva, ninguna religión te da el camino verdadero para alcanzar salvación, para tener el gozo permanente, la satisfacción de saber que estoy en paz con Dios. Es solamente Jesucristo, el único camino, la verdad, la vida es Él. Si alguien quiere ir al Padre, solamente es a través de Jesucristo, dice San Juan capítulo 14. Y ese mensaje lo seguimos predicando porque todas las religiones se van a destruir. Así lo dice la palabra de Dios. No tiene nada que ver con cultura, con idiosincrasia, ni nada. Tiene que ver con aquello que se ha apartado de Dios y Dios traerá justicia sobre eso. Así que no dejamos de predicar el Evangelio porque es la verdad eterna. Es la verdad que permanece para siempre. Y un día todos aquellos que siguen a Jesucristo pues van a recibir de parte de Dios lo que será cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a hacer un repaso a ver si recordamos la clase de hoy. Primero, la gran ramera es un simbolismo de la economía mundial. A ver, recuerda bien la clase que hemos hablado acerca de la gran ramera. ¿Símbolo de qué? Símbolo de la religión universal. Así que todo esto es falso. No tiene nada que ver con economía, tiene que ver con religión. 2. El inicio de la religión apartada de Dios fue en Babel o Babilonia. Allí dijimos que sí, es justamente donde se da inicio a la falsa religión, la falsa relación, falsa puerta del cielo. Es justamente ahí. Tercero, los 10 reyes estarán bajo el control de la gran ramera hasta la mitad de la tribulación. Sí, es verdad esto. Hasta la mitad de la tribulación estarán, pero luego ellos dicen que la van a despojar, la van a destruir y no quedará nada. 4. Las aguas donde se sienta la gran ramera representan los pueblos del mundo. Sí, verdad, todos los pueblos, porque en todos lados hay religiones y todas las religiones te apartan de Dios. 5. Semiramis, cuyo hijo fue Tamuz, era declarada reina del cielo. Sí, eso es lo que hemos estudiado, ¿no? Por eso esto de celebrar a la reina del cielo, eso es abominante para Dios. 6. Después de Constantino, la iglesia de Roma incorporó paganismo. Totalmente, es así. Eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso tenemos tantas cosas extrañas dentro de cada religión, ¿no? 7. El rosario es tan viejo como la religión fenicia babilónica. Sí, es cierto, es muy viejo. Y justamente eso se incorporó también dentro de la iglesia. Terrible lo que se ha hecho. 8. Dios traerá juicio contra toda religión que ha llevado a las personas fuera de su voluntad. Es cierto, eso es lo que hará Dios. Traerá juicio porque solamente Cristo es la verdad y la vida. Muy bien, quedémonos con el último pasaje de hoy. Qué lindo pasaje que está justamente en medio de este juicio, ¿no? Es el versículo 14, que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Dónde? En Armagedón. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, tú y yo, somos llamados, elegidos y fieles. Amén. Qué tremendo pasaje, ¿no? Nos involucra a nosotros. Ahí estamos también escritos en ese pasaje. Así que somos llamados, elegidos y fieles. Así que nuestra parte, porque hemos sido llamados, respondimos a ese llamado. Hemos sido elegidos, respondimos a ese elegido, pero la fidelidad pasa por cada día nosotros tomando decisiones que agraden a Cristo, que nos mantengan en fe en Él y que hagamos su voluntad. Estamos en este mundo para ser ahora los que proclamen el mensaje de salvación. Hay esperanza en Cristo, es el único camino, es la verdad, es la vida. Así que oramos por eso, para que el Señor nos use y muchas personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor, porque a través de la profecía entendemos lo que tú vas a hacer de aquí al futuro. Gracias por preservarnos, Señor, de tantos juicios que hay para los que no te han recibido, Señor, para todo pecador que te ha rechazado. Hay un juicio, hay un castigo, Señor, lo dice tu palabra, porque eres justo. Tú eres amoroso, pero también eres justo. Por eso, Señor, has establecido las cosas como van a suceder. Oramos, Señor, para que durante este tiempo y antes que tú vengas, Señor, podamos predicar el mensaje del Evangelio a toda persona para que escuche, Señor, la verdad, para que sepa la verdad.
para que sus vendas de sus ojos sean quitados, Señor, y pueda resplandecer la luz del Evangelio en su vida. Úsanos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para ser claros, a andar en la verdad y poder aprovechar todas las oportunidades que tú nos des. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.